Bueno, y ahora tengo la oportunidad de platicar con el abogado y notario Ángel Pérez García. Se acordarán ustedes que estamos viviendo septiembre, mes del testamento, y ya nos explicó hace 8 días que este mes del testamento seguirá durante todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya nos adelantó la semana pasada incluso los costos, pero bueno, hablamos del testamento y el testamento y el testamento, pero ¿cómo se hace un testamento? Y eso yo creo que es algo que a muchas personas se les hace difícil. Y yo creo que lo más difícil es decir, ¿qué le dejo a qué? Para que no diga o para que no quede inconforme, para que no se pelee con los demás. O sea, esas decisiones son para mí de lo más difícil que uno puede tener de cara a un testamento. Pero bueno, ¿cómo se hace un testamento? Creo que tenemos que saberlo hacer todos y hay que hacerlo ya, porque con el COVID no sabemos en qué momento nos adelantamos y con eso, aunque seamos jóvenes, dejamos un enorme problema en la casa. Los hijos se pelean, la familia se acaba cuando las cosas no se hacen correctamente. Angelito, ¿cómo estás? Carlitos, muy buen día, pues iniciando nuevamente semana e iniciando programa con toda esa buena información que tenemos para tu amable público. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo hacemos un testamento? Bueno, mira, lo primero que necesitamos es que la persona llegue y solicite los servicios, porque en cuántas ocasiones, cuantísimas ocasiones, llega el hijo, llega el sobrino, llega el nieto y dice, es que mi abuelo quiere hacer su testamento y lo quiere hacer de esta manera. La semana pasada dijimos que es testamento. El testamento es un acto jurídico de manera personalísima. ¿Quién tiene que llegar a hacer su testamento? El interesado. Yo no puedo hacer el testamento al hijo, al sobrino, al nieto, que viene y dice, es que mi abuelo dice que la casa de tal lugar me toca a mí, que el rancho me toca a mí, que esto se va a repartir. No es cierto. Eso dice esa persona. ¿Quién tiene que hacer su testamento? El interesado. Cuando llega el interesado a la notaría y lo primero que decimos es que venga el interesado. Y el interesado a veces tiene otra versión diferente. ¿Qué documentos necesita presentar el interesado para hacer su testamento? Perdón, antes de ver los documentos, ¿el interesado entra con el notario solo? Claro, porque es un acto personalísimo, si Sí, porque si recuerdas. no, ahí está el hijo, el nieto, el sobrino, y lo está viendo y lo está presionando. Y te quiero comentar algo, digo, antes de empezar esto, una anécdota que hace algunos años me pasó. Llega la esposa y me dice, fíjese que mi esposo está muy enfermo, está en casa, está enfermo y quiero que, usted lo conoce, quiero que vaya a verlo, por favor, porque quiere hacer su testamento. Acompaño a la cónyuge, acompaño a la esposa a su casa. Y llego a su casa y efectivamente el señor está en cama y está consciente. Y lo primero que dijimos es que tenga capacidad el señor para hacer su testamento. Llegamos a la casa y dice el señor, le dice la esposa, oye, ya vino el notario al que me dijiste para hacer tu testamento. Ya nos saludamos, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Perfectamente bien las cosas. Se sale la esposa, pero antes de salirse, le dice, oye, acuérdate de lo que me dijiste. Y el señor así como que, "Ujú". Y se sale la esposa. Y me dice, acuérdate que el rancho, antes de salirse de cerrar la puerta, acuérdate que el casco del rancho me dijiste que eso es para el hijo mayor, junto conmigo. ¿Te acuerdas? Ujú. Y se sale la señora. Hablo con el señor y justo en el que estoy hablando con el señor, entra el hijo mayor. Ay, qué bueno que vino, licenciado, a ver a mi papá. Lo estaban estando para hacer su testamento. ¿Verdad, papá, que el casco del rancho me lo vas a dejar a mí? Ujú. Bueno, licenciado, tome nota, por favor, porque ya mi papá dijo que sí. Sale el señor y acaso, papá, ya llegué, ya estoy acá. Entra el otro hijo con la esposa. Y la esposa, dile. Y entonces el hijo le dice al papá, papá, ¿te acuerdas que alguna vez comentábamos? Yo soy el que he trabajado contigo, hemos viajado juntos, entonces, ¿te acuerdas que me vas a dejar el casco del rancho? Ujú. Se sale el hijo, bueno, hasta luego, si nos vemos. Entra el hijo pequeño. Oye, pa, acuérdate de lo que hablamos tú y yo en privado, porque yo soy el chocoyote y entonces las cosas tienen que ser así. Sí, hijo. Acuérdate del casco del rancho, sí. Ujú.
Salen todos, les digo a todos, permítanme hablar con el testador. Oiga, ¿cómo ve? Abre los ojos al Señor de manera desmesurada y dice, bola de buitres, estos son mis hijos. Efectivamente, estos son mis hijos. 5 hijos, 5 dedos, ninguno igual a otro, uno ambicioso, otro de esta manera, otro de esta manera, otro de esta manera. Y todos son sus hijos. Él tiene que determinar cómo va a ser su testamento. No terceras personas, no cónyuge, no hijos. Por eso es un acto personalísimo, que de manera unilateral, solo él determina sus bienes para después de su muerte. Entonces, tiene que estar libre de presión, libre de coacción, libre de cualquier eventualidad que su voluntad esté transformada en decir, lo quiero de otra manera. Creo que esa no es la manera de hacer un testamento de manera correcta. Sin presiones, se puede hacer. ¿Los hijos presionaron? Por supuesto. ¿A todos les dijo que sí? A todos les dijo que sí. A nadie le dijo cuándo ni cómo. ¿Hay presiones? Por supuesto. Todos los hijos pretenden de alguna manera obtener una ganancia que a veces el papá, el testador, no está dispuesto a hacerlo. Entonces, por esa razón, cuando llegan a la oficina, llegan a la notaría y dicen, mi papá quiere hacer su testamento, por favor, quiere hacerlo en esos términos. Y lo primero que le indico, que venga el interesado a pedir informes. ¿Qué documentos son los que se requieren? Primero, se me los pueden llevar previamente el hijo, la esposa, mi esposo está enfermo, etcétera. Hoy circunstancias especiales nos permiten tener cierta flexibilidad en cuanto a los documentos. Necesitamos acta de nacimiento, INE o IFE vigentes, CURP, RFC, comprobante de domicilio, todos con un término no mayor a 3 meses de antigüedad. En ese momento ya tenemos la documentación necesaria y vamos a ver la voluntad de la persona, qué es lo que quiere hacer con sus bienes. Y en ese momento podemos determinar y decir qué cláusulas. Y empezamos a redactar lo que el testador me está diciendo en un solo acto, de manera ininterrumpida, continuo, sin presiones, con las cláusulas que el testador me dicte y yo, notario, doy fe de su voluntad. Y lo plasmo en un solo acto con los requisitos que él me está señalando. Por supuesto que me va a informar quién fue su papá, quién fue su mamá, dónde nació él, cuál es su fecha de nacimiento, cuál es su estado civil, bajo qué régimen está casado, cuál es su domicilio actual, cuántos matrimonios, si está casado, ha tenido o tiene. Y recuerden algo importante. El reconocimiento de hijos se puede llevar a cabo vía testamento. ¿Cuántas personas sabemos que tienen un hijo y nunca lo reconocieron? ¿Se puede hacer vía testamento el reconocimiento de un hijo? Por supuesto. Y en ese momento el Señor estará reconociendo a un hijo como su hijo, que a veces no lo reconoció. En ese momento tendremos ya todos los datos para poder determinar cómo va a ser su testamento el Señor y empezaremos a redactar las cláusulas que Él me dicta y yo, notario, doy fe de su voluntad que está plasmando en ese pliego testamentario. De esa manera se elabora un testamento con el interesado y con esos documentos que acabamos de escribir. Se redacta en la notaría y luego se le da lectura al que hace el testamento después. En ese momento se redacta el testamento, le damos lectura perfectamente bien, de manera personal, al interesado. Y de inmediato el Señor firmará y estampará su huella digital para poder confirmar que es su testamento. De inmediato el trámite, tengo 10 días, de acuerdo a la ley de notariado, para informar a la dirección del registro de notarías para que se forme parte del archivo nacional de testamentos, en que ese testamento fue redactado tal día, tal hora, en tal notaría, con tal volumen, instrumento, fecha, de tal papá, de tal mamá, exactamente todos los datos. Firma el Señor, se pagan los derechos correspondientes del testamento y de inmediato se le entrega el testamento al testador. Y ya el testador se lleva su testamento porque es el documento importante para disponer de sus bienes después de su muerte. ¿La notaría se queda con otro juego? No, se queda el testimonio original que se queda en el protocolo.
Puede solicitarme, puede el testador haber perdido el testamento mañana, él lo guardó en la caja fuerte, falleció, se lo robaron, el hijo grande se lo llevó, el hijo pequeño lo destruyó, etcétera. El testamento, cuando me pide el albacea, informe cuando se tramita el juicio, falleció el testador, piden informe al archivo de notarías y dicen el testamento se redactó en la notaría 55, en la notaría fulana de tal, y en ese momento sabemos en qué notaría está el testamento. Y se expediera una copia certificada, un segundo testimonio de esa voluntad del testador. No se pierde y ahí nos quedamos con el testimonio original firmado por el autor de la herencia. Muy bien. Esa es la manera de redactar un testamento y la voluntad, la última voluntad de la persona. Bueno, ahora ya nada más no me dejes con la duda. ¿El señor finalmente se decidió por los hijos? No. ¿O se decidió por una tercera opción? Se decidió por imponer fracciones de ese casco de Hacienda. Y ¿Lo repartió? Lo repartió en partes desiguales, no en copropiedad, porque en copropiedad ya sabíamos que todos querían lo mismo. Lo repartió, mandó a hacer un plano y repartió por partes desiguales a los herederos que estaban designados. Y les impuso un legado, ya no herederos, sino un legado de una fracción a cada uno. Correcto. Angelito, muchas gracias. Carlitos, a tus órdenes y muchas gracias por su atención. Los testamentos, haga usted el suyo, es lo mejor. Continuamos.